Agradezco, por favor, pásenme estos. Constantín, Mateo y Eduardo, se me olvidó grabar sus exposiciones. Por favor, me las pueden pasar al correo, las exposiciones. ¿La exposición o la diapositiva? Las diapositivas. Ah, ya. Listo, yo le paso por el correo. Sí. Gema y Eduardo, ¿qué me pueden hablar de los insectos que viven en la harina? Donde no hay agua. Gema, ¿me oíste? Eduardo, no sé si me están oyendo, porque al no responder, pareciera que no me estuvieran oyendo. No, sí, yo lo estamos escuchando. ¿Cuál era la pregunta? Ok, estamos hablando de ambientes extremos. Gema habló del escarabajo que se expone a los vientos en la costa y logra que el agua se condense sobre su cuerpo y fluye y al fin de cuentas la ingiere, ¿no? Pero ahí por lo menos hay agua en el ambiente externo. Pero los insectos como los curculiónidos que viven en los paquetes de harina, cuando uno deja harina mucho tiempo en casa, surgen animales que crecen allí y no hay agua, ¿no? El agua es muy escasa. Obviamente la harina tiene un cierto porcentaje de agua, no, la harina no está seca, tiene 10% de humedad. Esto lo habíamos discutido en clase. De cómo pueden los curculiónidos cumplir su ciclo vital, producir huevos, producir sus larvas, todo en la harina, sin que haya un suministro de agua externo, ¿no? ¿Tienes idea? En clase lo habíamos discutido, que cuando el animal ingiere alimento, sobre todo harina que es rica en carbohidratos, se descompone el carbohidrato en qué elementos, en CO2, energía y qué más. Eduardo, piensa en cuando se descompone la glucosa a nivel de la mitocondria. La glucosa tiene carbono, hidrógeno y oxígeno y se produce CO2 y con el hidrógeno ¿qué pasa? Y el hidrógeno y el oxígeno se forman. No Profe, sé. no recuerdo. No consulté eso. Ok, pero tiene un papelito, Eduardo. Tiene un papelito en Sí. un bolígrafo. ¿Lo tienes o no lo tienes? Un papelito. Sí, tengo un bolígrafo y un papel. Ok, escribe C6H12O6 más oxígeno. Luego eso se da una reacción, una flecha, y me produce CO2, energía en forma de ATP, y ¿qué más? El hidrógeno y el oxígeno, ¿qué hacen? ¿Cómo se combinan en esa reacción? Emma, ayuda a Eduardo, anda. Es que es demasiado básico, o sea, los procesos de oxidación de los macronutrientes como proteínas, grasas y azúcares, todos conducen se combina con el oxígeno y me dan CO2, siempre la materia orgánica da CO2 y me da algo. Ese algo es lo que quiero que me digan, además de energía. ¿Alguien en el grupo los ayuda? Esto es biología demasiado básica, ¿no? Biología de primer... Produce agua, profe, no. ¿Cómo? Agua, no. Agua, por supuesto. H2O. CO2 y agua. Entonces, el agua metabólica puede ser usada por estos insectos como fuente de agua para sus procesos vitales. Es muy pequeña la cantidad de agua que se produce, pero
es la que está disponible. Por una parte, el agua en la harina que ellos ingieren, esa harina tiene parte en agua, pero también el proceso metabólico de descomposición de la harina se va a formar CO2 y agua. Y ese agua, pues, va a permitir que el animal, pues, sobreviva. Bueno, estaba muy linda la exposición, bien bonita la foto y los casos que trajeron a colación estaban bastante bien tratados, ¿no? Vamos con el siguiente grupo, a ver si están disponibles. Aquí teníamos a Joana. Teníamos a Joana Sánchez, Xiomara Salavarría y Melanie Xiomara Zambrano. ¿Están presentes? Sí, biólogo. Ajá, ¿están listas para la exposición? Sí. Ok. Bueno, les voy a hablar sobre el camuflaje como estrategia de defensa en artrópodos. Ok. El camuflaje es una adaptación evolucionaria que ayuda a ciertos organismos como a desaparecer en el entorno en el que viven. Al no ser vistos físicamente y fácilmente, pueden evitar ser atrapados por sus depredadores, lo que aumenta su capacidad de supervivencia. ¿Para qué sirve que un ser vivo se camufle? Esencialmente para todo, para sobrevivir, que es la necesidad básica de todo organismo, ya sea para huir o como para cazar. El camuflaje de un organismo es una habilidad destinada básicamente a dos cometidos: cazar o evitar ser cazado. Es como para pasar desapercibido. Y existen distintos tipos de insectos con estos mecanismos para poder ocultarse de sus propios depredadores. Este camuflaje normalmente consiste con jugar con los colores del entorno. O sea, por ejemplo, un ratito, regreso en la diapositiva. Ok, el ejemplo es que si tuviésemos un organismo de color verde y otro de color marrón, y en el entorno predominan los colores oscuros, el insecto con más probabilidades de sobrevivir sería el segundo, el marrón. Pero si fuese al revés, si en el entorno predominaran colores verdes, el insecto con mayor probabilidad de sobrevivir sería en este caso el verde y no el marrón. Ya, siguiente diapositiva. Ya, yo voy a hablar sobre los tipos de camuflaje. En este caso tenemos el camuflaje disruptivo, el mimetismo, el movimiento deslumbrante, la contracoloración y el camuflaje adaptativo. En primer lugar, el camuflaje disruptivo es una forma de camuflaje que implica un patrón de manchas claras y oscuras que pueden ayudar al animal a alterar la forma de este o su contorno, y así evita que un observador lo reconozca como una amenaza o como una presa potencial. También está el camuflaje adaptativo, que ocurre cuando, por ejemplo, un individuo se mueve de un hábitat a otro y puede que éste ya no se mezcle con el fondo. Algunas especies solucionan este problema con el camuflaje activo o adaptativo, ya sea cambiando su color, patrón, forma o textura en respuesta a su entorno y a sus necesidades. El movimiento deslumbrante es aquel que utiliza patrones y rayas claros y oscuras para disfrazar la dirección, la velocidad y el tamaño del animal cuando éste se encuentra en movimiento. La contracoloración generalmente implica que el animal es más oscuro en la parte superior y más claro en la parte de abajo. Y esto ayuda a que el animal se pueda mezclar con un fondo más oscuro, como por ejemplo el suelo o el fondo del mar, si vemos al animal desde arriba.
Y el mimetismo, que se trata de imitar la apariencia de otro objeto o especies, pero este también tiene una clasificación aparte. Siguiente diapositiva. Ya, el mimetismo se clasifica en aposematismo, que es aquel donde se trata de dar señales de advertencia, de modo que un animal que es inofensivo puede adoptar rasgos de otra especie que sea más peligrosa. También está el automimetismo, que consiste en que solo una parte del cuerpo es mimetizada en otra más vulnerable, para así poder desviar el ataque de los depredadores a partes menos vulnerables del cuerpo. También está el mimetismo batesiano, que fue descubierto por Henry Wader Bates en 1862, quien observó que en ocasiones una especie que era inofensiva podía asemejarse a otra que fuera más peligrosa o más repugnante, ya sea en aspecto o en su comportamiento. El mimetismo mulleriano fue descubierto por el zoólogo Fritz Müller en 1879, quien apreció que a menudo varias especies de animales miméticos coinciden, además de en la coloración, en otras propiedades que los defienden de depredadores, como por ejemplo el mal sabor. Asimismo está el mimetismo pecamiano, que tiene este nombre por su descubridor G. Peckham en el año 1883. Y este de aquí se refiere a que un animal depredador mimético y fuerte puede escabullirse en un grupo de animales más inofensivos o adoptar una apariencia menos peligrosa y o agresiva para engañar a la víctima. El mimetismo agresivo es parecido al anterior, al mimetismo pecamiano, y este es utilizado por depredadores y por especies parásitas. Y por último está el mimetismo no visual, que también se le llama camuflaje no visual, y en este de aquí se adoptan características de otros animales que vayan más allá de solo el color. Gracias. Bueno, yo les voy a dar algunos ejemplos de mimetismo y camuflaje. En este caso de aquí encontramos lo que es un camuflaje. Aquí encontramos una polilla ¿sí? Que se está camuflando en estos líquenes. Quizás si la observan, no sé, se ve mi mouse. Se encuentra en este lugar. Es difícil ver, pero ahí se ve, ¿no? Sí, tenemos otro creo que me adelanto, no. Tenemos este ejemplo de aquí. En este caso, lo que hacen estos animalitos es convertirse en jardines en miniatura, por así decirlo. Ellos se agregan ramitas, líquenes, para pasar desapercibidos por depredadores y se les llama naturalmente jardineros, se les llama comúnmente jardineros, porque utilizan pedazos de jardín para ocultarse. Ahí se los observan, tienen cositas verdes así para camuflarse. Ya, esto es aposematismo, que lo que hacen estas mariposas es parecer un búho. Sus alas tienen formas circulares que asemejan ojos para alejar a los depredadores. En este caso de aquí tenemos esta pequeña oruga. Esto es mimetismo batesiano. Esta oruguita está copiando la apariencia de una serpiente. ¿Sí ven? Para que los depredadores no se acerquen. En este caso aquí tenemos una mantis, se le dice, no era orquídea, orquídeas. Mantis religiosa. Sí, pero tiene forma de flor para atraer a sus presas, porque se ve inofensiva, no se dan cuenta y se las comen. Tenemos esta, le escribí mal, pero es pecamiana. En este caso, esta arañita de aquí se camufla para entrar desapercibida entre las demás hormigas y comerse las larvas. Ellas no se dan cuenta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Joana, Xiomara y Melanie. Está muy linda la exposición realmente.
¿La primera que habló fue Joana o fue Xiomara? Pues como no se presentaron, Pues Joana. Joana. fue Joana. Ok. Joana, tú hablabas de la selección, cómo los animales cuando se camuflan tienen una selección negativa. O sea, un animal que hace contraste con el ambiente puede ser capturado más fácilmente que un animal que no es detectado por los depredadores, porque como lo que mostraba, Melanie fue la última que habló, ¿no? Con los líquenes. En la foto del líquen, Sí, yo hablé de última. realmente era difícil encontrar esa polilla allí en el sitio, ¿no? Entonces, lo que les iba a narrar es que en el curso de evolución, que no lo han visto todavía o ya lo vieron, ¿ya vieron evolución con el profesor Quijije? Les pregunto, Mateo, ¿ya vieron evolución o genética y evolución o no la han visto todavía? No, yo no. Ok, a lo mejor la van a ver el semestre que viene. Bien, uno de los casos que se reportan es la mariposa Vistum betularia, que la mariposa era normalmente blanca y de repente empezó la revolución industrial en Inglaterra y usaban carbón como fuente de energía para las fábricas y ese carbón pues producía hollín. Ese hollín se depositaba sobre los árboles, sobre las casas, sobre los postes y ponía los postes negros. Entonces, la Vistum betilaria, la mariposa, que tenía dos tipos de morfo, un morfo blanco y un morfo negro, el negro casi no aparecía, el blanco era el que es tradicional. Y de repente comienza la revolución industrial, empiezan las paredes de Londres a ponerse negras y empiezan a desaparecer las Vistum betularias blancas y las negras pasaban a tener mayor prevalencia. Es decir, antes no las encontrábamos casi y ahora hay negras por todas partes, mientras que las blancas tienden a desaparecer, producto del contraste. O sea, las negras no tenían contraste con las paredes negras y eran obviadas por los depredadores, mientras que las blancas eran fácilmente detectadas y eliminadas del ambiente. Entonces, esto ya pues se vivió a finales de 1800 y ahorita pues las muchachas acaban de ejemplificar estos procesos como los animales, en este caso la Vistum betilaria ella no tenía esos tipos de morfología, blancas y negras, ¿no? En el caso de los animales que acaban de describir, las jóvenes, vemos que los animalitos adaptan de una manera activa estos cambios morfológicos y de coloración y les permiten pues confundirse y sobrevivir. Bueno, muchachas, me parece excelente la exposición, la felicito. Vamos a ver, me quedan dos charlas todavía y son las 17:08. Creo que tenemos chance, ¿no? ¿Vieron? Julia Macías y Gema Alejandra García. ¿Están presentes? Macías y García. Bueno, no están presentes. García Santana. Pero Gema me dijo que estaba presente. Gema Alejandra, ¿estás presente? Pues te tengo anotada con asistencia. Bueno, si no responde, le quito la asistencia, simplemente. Me queda entonces, el grupo no presenta. El problema es cómo hacer con esa nota, ¿no?
Ok, y me queda Irving Herrera y Angie Mesa. Irving está presente, Angie lo está también. Sí, estamos, biólogo. Ok, ¿están listos? Claro. Ok, entonces el tema de exposición. Listo, buenas tardes, biólogo, compañeros. Nosotros le vamos a hablar de la descripción del papel ecológico de los holotúridos en los ecosistemas bentónicos, tanto en la costa como en las profundidades. Estos son conocidos como pepinos de mar o cohombros de mar. Pertenecen al mismo filo Echinodermata que los erizos de mar o las estrellas de mar, aunque aparentemente no tienen la simetría pentarradial característica de los demás representantes de este grupo. Un poco de su taxonomía se pertenecen al dominio eucariota, al reino Animalia, al superfilo Deuterostomia, al filo Echinodermata y al subfilo Eleuterozoa. Y fue descubierto por Blainville en 1894. Siguiente diapositiva. Listo, un poco de su morfología es que se caracteriza por tener un cuerpo alargado del eje oral basal y cuerpo blando porque tienen una pequeña cantidad de osículos en la estructura de su cuerpo. Además viven en el fondo, preferiblemente fangoso, y todos son marinos. Su longitud varía de 2 centímetros a 2 metros, y alrededor de la boca tienen tentáculos relacionados con el sistema ambulacral, con el cual capturan pequeños organismos. Aunque aparentemente no tienen la simetría pentarradial característica de los demás representantes de este grupo, el cuerpo es musculoso en forma de cilindro y tiene una apertura bucal por un extremo que es rodeada por tentáculos, mientras que el otro extremo se encuentra la abertura anal. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre su reproducción. Son principalmente gonocóricos, es decir, hombres y mujeres. Sin embargo, hay especies hermafroditas, o sea que poseen los dos sexos. Como un hecho adicional, la gran mayoría de las especies gonocóricas no es posible para conseguir a los machos y a las hembras, debido a su apariencia externa. O sea, no es posible diferenciar, es lo que quiere decir. Pero en general, estos animales tienen relaciones de sexo entre uno y uno. En cuanto a su alimentación, estos son asombrosos animales. Se alimentan de la materia del fondo marino y pueden eliminar cantidades significativas de biomasa de materia orgánica en el lecho marino, en el área donde son abundantes. También pueden reciclar partículas orgánicas y enriquecen el sustrato. En cuanto a su depredación, los pepinos de mar son depredados por una variedad de animales. En particular, los vertebrados como las estrellas de mar, los cangrejos y algunos gasterópodos suelen ser responsables de su mortalidad. Sin embargo, algunas especies desarrollan mecanismos de defensa pasivos o activos que son mecanismos eficientes contra la depredación. Otro causante de su mortalidad es el hombre que lo consume por su sabor y composición nutricional. Un poco de su distribución: estos organismos marinos se encuentran en muchas variedades de hábitats. Algunos viven en aguas tranquilas y otros en agua donde están en movimiento constante por las corrientes marinas. Otros habitan en arrecifes de coral y zonas templadas. Hay algunos informes que evidencian la presencia de pepinos de mar en aguas profundas. Muchas gracias. Ya, importancia ecológica. Hace las veces de aspiradora que limpian las aguas de detritos, ya que produce cambios sobre el fondo marino, pues evita la
Estratificación. También enriquece los sedimentos con paquetes fecales que pueden contener hasta el doble de nitrógeno que el sedimento circulante. Además de que procesa la materia orgánica originada por las fanerogamas, indigeribles para la mayoría de los individuos marinos. Debido a sus hábitos alimenticios, este organismo es el encargado de mantener vivo el fondo del mar, que constantemente recibe materia orgánica proveniente de las heces de otros animales, restos de animales y vegetales, entre otros. Lo que pasa es que... No cambió. Ahí. Lo que pasa es que al llegar al fondo la materia orgánica inicia un proceso de decomposición que implica el consumo de oxígeno. Lo que hace el pepino es que gracias a sus tentáculos se alimentan de sedimento que vendría siendo la arena. En la arena donde se encuentra esta materia orgánica, que lo que antes dije está rica en heces, fecales y otro tipo de animales muertos. Al consumirlos, el pepino absorbe solo el material orgánico que vendría siendo como los desechos del mar. Y lo que hace es absorberlos. Y así cuando este pepino de mar expulsa esto, lo que va a echar es lo que ya no ha necesitado, la misma arena, pero ya más limpia, sin esta materia orgánica y también con más nutrientes. Si estos pepinos de mar no existieran, pues la materia solamente sería descompuesta por oxígeno y pues allí lo que pasaría es que habría un anóxido, que es la escasez de oxígeno, y ahí serían condiciones adversas para la vida de cualquier especie y en especial aquellos que viven en el océano. Como un ejemplo tenemos en las áreas en donde se crían langostas. En el fondo de estas áreas está oxigenada e implica que habrá un ciclo de nutrientes para la producción primaria, es decir, el fitoplancton. Entonces, cuando el pepino de mar está removiendo el sedimento, o sea, alimentándose, permite la oxigenación, evita la estratificación y recicla la materia orgánica que cae, regresando a la columna de agua algunos nutrientes que serán utilizados por el fitoplancton para continuar soportando la cadena trófica. En pocas palabras, el pepino de mar es un filtrador de todos los desechos del mar. Sin el pepino de mar, pues solamente estos desechos se irían descomponiendo por oxígeno y de a poco se iría acabando. Y si se va acabando el oxígeno, pues ya no podría vivir lo básico que es el fitoplancton. Y si ya no hay fitoplancton, pues ya no podría sobrevivir ningún ser vivo en el mar. Es decir, son muy importantes. Gracias. Ya. Gracias, Irving. Gracias, Emma. Angie Mesa. Está muy linda la exposición. Hay dos procesos que hacen los pepinos. Uno es el reciclaje de materia orgánica, pero el otro también es la remoción. El fondo del mar es un ambiente muy tranquilo, como se pueden dar a imaginar, el cual va recibiendo material de la superficie, los animales que se van muriendo, los exoesqueletos de los animales que mudan. Es decir, es una lluvia de materia orgánica que va cayendo y eso pues se va tapizando el fondo del mar. Entonces, eso formaría una costra, una capa de materia orgánica que, si no fuera por los organismos, pepinos y otros organismos que viven allí, que remueven eso, permiten que el oxígeno penetre dentro del sustrato al esconderse, al enterrarse, y eso le da, esa perturbación permite la oxigenación del sustrato. Eso por una parte. Y por otro, lo que explicó Angie y Irving, del consumo de la materia orgánica que se va degradando, de tal manera que los minerales vuelven otra vez a la columna de agua por las corrientes y permiten el reciclaje de los minerales. Entonces, realmente el papel de estos organismos es crucial en los ambientes bentónicos y por eso los gobiernos pues tratan de protegerlos. En Ecuador solamente se permite la explotación en Galápagos.
En el continente tenemos pepinos, pero no dejan sacarlos, ¿no? Tengo un tesista en este momento que está tratando de cultivarlos y estamos pues consiguiendo los permisos para poder sacarlos del mar, unos cuantos juveniles, y hacer el experimento de cultivo. Un ensayo que se hizo hace el año pasado, o el antepasado mejor dicho, era cultivando holoturios con erizos. El erizo consume algas y con los dientes de la linterna Aristóteles las pulveriza. El pepino no tiene acceso a ese material hasta que no se descomponga. Entonces, lo que ocurrió fue que en aquellos experimentos donde tenían el erizo junto con el pepino, el pepino crecía más rápido, porque tenía acceso a las heces fecales del erizo que venían cargadas con partículas del alga, a la cual el oroturo no tenía acceso. Pero gracias a los dientes del erizo, pues sí podía consumir un alimento más orgánico, parcialmente digerido, porque eran las heces del erizo, y eso permitió un crecimiento más acelerado. Los pepinos del mar tienen un valor muy alto. Cada pepino puede venderse por $3, entre 3 y 4 dólares, se imaginarán. Entonces, este año se sacaron 600.000 pepinos en el mes de julio en Galápagos. Entonces, el cultivar pepinos es un negocio. La cuestión es que el Ministerio del Ambiente y la Subsecretaría de Pesca nos permitan hacer los ensayos de cultivo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que está claro el tema. ¿Hay algún comentario por parte del grupo expositor o algunos de los compañeros del curso? Bueno, entonces me quedaron pendientes las exposiciones de las siguientes personas: Anthony Basurto, Jocelyn Medranda y Catherine Mero, que no sé si están presentes. Anthony Basurto. No, no está. Mero Catherine. Catherine Mero, Medranda, Jocelyn. No están. Bueno, entonces me tendré que poner en contacto con ellos porque no tienen nota en este deber. Luego tengo el caso de Brando Zambrano. Que tampoco está. Bien, y finalmente el caso de Julia Macías y Gemma Alejandra, que tampoco vinieron. Entonces, bueno, me pondré en contacto con ellos a ver si cuando quieren exponer. Ya fracasé convocándolos a todos ustedes el día que expuso, el día viernes. Prácticamente nos quedamos los grupos de exposición y yo, porque el resto de los estudiantes no asistieron. Entonces, lo que voy a hacer es que los invito a que expongan, y si no, bueno, se aceptan que les ponga 0 en esta nota y ya. El examen lo tenemos el día miércoles, ¿correcto? Sí, biólogo. Miércoles a las 7 de la mañana. No, a las 4 de la tarde.
Ok. Bueno, bueno, jóvenes, lo que me queda es agradecer su participación, el esfuerzo que pusieron en los seminarios. Espero que les haya gustado la materia y es posible que nos veamos. Ya va, un segundito. Profesor, tiene apagado el micrófono. Ya, gracias, Irving. No, les decía que lamento que no hayamos tenido la oportunidad de tener un laboratorio en el cual verificar la morfología de los animales que hemos estudiado. La fijación en sus mentes hubiera sido muchísimo mayor, pero bueno, las circunstancias no lo permitieron. Es posible que en cursos futuros, si volvemos a la presencialidad, les toque trabajar con animales invertebrados y compensen de alguna manera esta falta de contacto que tuvimos con los organismos. Espero que los seminarios les hayan servido, por lo menos para salir de la rutina, de la morfología y ver que los animales funcionan, sirven como alimentos, tienen un papel fundamental en la ecología de los ecosistemas. Y eso les permite pues, comprender mejor el papel de estos organismos invertebrados en el funcionamiento de los ecosistemas. Si hacen posgrado, pues a lo mejor tendrán la oportunidad de cursar esta materia nuevamente de una manera más práctica. No sé si quieren hacer un comentario antes de irnos. Profe, ¿el examen en qué va a estar basado? ¿En las diapositivas que han expuesto los grupos o cómo? Ya, no, va a ser sobre los temas que cubrimos, la parte de morfología. Es posible que haya alguna pregunta relacionada con los temas que se cubrieron en los seminarios, pero el grueso del examen son solamente 10 preguntas y muchas versan sobre la morfología de los grupos artrópodos, equinodermos y procordados y urocordados. Esos son los componentes del examen. Obviamente es un tema amplísimo para 10 preguntas, pero yo espero que la preparación que les tomó hacer los seminarios pues les haya ayudado a consolidar los conocimientos sobre estos grupos. Bueno, si no hay más comentarios, o no sé, ¿alguien quiere hacer otro comentario sobre el curso en general? ¿Cómo poder mejorarlo? Aparte de tener laboratorios, ¿cómo poder mejorarlo en un futuro, ¿no? Yo quisiera que fueran a fincas camaroneras, donde vean el engorde, cómo se hace, sobre todo en las fincas que quedan cerca de Bahía, en San Vicente, que hay muchas fincas camaroneras donde se engordan las poslarvas. Aquí en Manta tenemos muchos laboratorios, a lo mejor tienen familiares o amistades que trabajan en los laboratorios y les pueden conseguir oportunidad de visitarlos para que vean cómo se procesan los náuplios cuando llegan, cómo se alimentan las distintas etapas, las ovejas, las misis, las poslarvas, cómo se empaquetan para mandarlas a las empresas que las engordan. Y si tienen chance de visitar
la península de Santa Elena, donde están localizados los laboratorios de producción de náucleos, pues van a ver los procesos de maduración, cómo trabajan con los reproductores, cómo es la dieta que se les da para lograr que el animal produzca cada 15 días una camada de huevos y de esa manera pues mantener la producción continua de náucleos en esos laboratorios. Pero visitarlos es realmente un espectáculo y ojalá que tengan la suerte de poderlo hacer. Del resto, empresas que trabajen con invertebrados, pues no son muy comunes, ¿no? Quizás si pueden visitar las instalaciones de LINEAC en Puerto Viejo, donde les pueden hablar de los insectos, el control de insectos, usando los distintos mecanismos. Lo hemos visto aquí en los seminarios, usando insecticidas o usando parasitoides, control biológico y control químico de los insectos. Eso, los agrónomos pues trabajan mucho con esto y la visita lineal pues sería provechosa en ese sentido, ¿no? El LINEAC tiene su estación más cercana en Puerto Viejo. Bueno, si no hay comentarios, vamos entonces, paramos la clase hasta aquí y les agradezco a los dos grupos que pusieron primero que me pasen las diapositivas porque el resto lo tenemos grabado, pero los dos primeros se me olvidó prenderle la grabadora y no tenemos esa información. Así que bueno, enseguida les paso pongo en el aula virtual todas las clases grabadas para que puedan tener material para el examen. Bueno, si no hay más comentarios, terminamos la clase aquí. Nos vemos el día miércoles entonces. Hasta luego. Biólogo, muchas gracias.